Listo, bueno, pero de todas formas la presentación se va a estar haciendo llegar, vamos a tener de todas formas, si ahorita no tienen miedo de hacer alguna pregunta, después vamos a tener una mesa redonda con todos los instructores para que vayan saliendo las preguntas adicionales. Le damos la bienvenida al doctor Eric, por favor, doctor Eric, ¿cómo está? Bienvenido. Aparte del doctor Eric, es uno de los que se encarga de todo lo que es la parte de simulación, muchos que pusieron las caras así. Se encarga de todo lo que es la parte de simulación, maquillaje para lo que dicen los ensayos clínicos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Vamos a hacer más o menos, les voy a contar la experiencia que yo he tenido de cómo generar algunos escenarios para los entrenamientos en el ámbito de la emergencia, ¿no? No solo clínicos, sino también tema de brigadistas, tema de rescate, en diferentes sectores. La idea es que nosotros veamos qué cosa es lo que vamos a querer con los escenarios. Entonces, más o menos vamos a ver ahora la construcción de escenarios simulados para el entrenamiento de la respuesta de emergencia, que es lo que nosotros vamos a querer, ¿ya? Nosotros diseñamos el escenario para justamente cómo vamos a responder a esta emergencia. Ya sea, por ejemplo, ¿no? Si estoy trabajando en el hospital, ¿ya? Y tengo un montón de trabajadores que son del área asistencial, administrativo, área de tema de servicios generales, cada uno tiene una forma de cómo abordar, ¿no? Nosotros debemos de conocer cuáles son los procesos dentro del hospital. El hospital es todo un mundo, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos un plan, ¿no? Para poder trabajar. Si trabajo, por ejemplo, en una empresa minera, ¿no? Y mi público, el que voy a entrenar, es rescatista, ¿no? Gente rentada, ¿no? Entonces, el ejercicio va a ser distinto al que yo voy a proponer para mis operarios o personal administrativo. Es totalmente distinto. Entonces, en esa idea vamos a tener que planificar un tema de una construcción de escenarios. El sector portuario, distinto también, ¿no? Los que son voluntarios, por ejemplo, de algunas organizaciones de defensa civil, puede ser de algunas organizaciones sociales, ¿no? También es distinto el abordaje, ¿ya? Es de acuerdo a qué cosa nosotros vamos a querer con ellos, ¿no? ¿Qué cosa queremos que ellos aprendan, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que nosotros deseamos que ellos fortalezcan, ¿no? Y también, ¿qué cosa les corresponde a ellos? Entonces, no puedo plantear un escenario donde va a ser un rescatista completo, ¿no? Que se va a meter en espacios confinados, porque tal vez no le corresponde, tal vez no tiene el equipamiento, no tiene la experiencia, ¿no? O su día a día no va a hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros debemos de plantear qué cosa es lo que yo quiero para ese personal, para que tenga las habilidades. Entonces, nosotros diseñamos temas de simulación, ¿no? La simulación, como lo dice la GRD, dice, la simulación va a ser ejercicio de mesa. Gestión de riesgo, lo dice, vamos a sentarnos y vamos a hacer un ejercicio de mesa donde van a pasar diferentes escenarios y vamos a tomar decisiones. ¿Quién va a tomar decisiones? Normalmente la cabeza, ¿no? La parte operativa no está ahí, solo está en la parte de la cabeza, ¿no? Los simulacros son los ejercicios que ustedes hacen, siempre, ¿no? Evacúen y tal. Ahora, el simulacro también depende de qué tanto tú lo quieres hacer. Qué tan complicado lo puedes hacer, qué tan completo lo puedes hacer, qué tan caro lo puedes hacer. Un simulacro cuesta bastante, ¿no? No solo decir, bajen, y ya se acabó. No, así dice, ya carguen a tal persona. Eso no es un simulacro. El simulacro viene a ser algo mucho más grande planificado, ¿ya? Pero en la parte clínica, la parte de las simulaciones son ejercicios teóricos, ¿no? Con maniquís y todo, donde están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Para nosotros, para el trabajo que vamos a hacer nosotros, en realidad va a tener que ser un mix, porque ustedes están en la parte prehospitalaria, son las personas de primera línea, no son los que van a ser los primeros respondedores, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de simulación de baja fidelidad, eso hablamos de baja fidelidad y alta fidelidad, son los simuladores que lo hacen en la parte clínica, ¿ya? ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, pues, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Ya?
lo que ahí lo que va a decir la gente dice, no hay plata. Siempre dice, no hay plata. No es que no hay plata. Sí podemos utilizar. Ahora necesitamos un guión, sí podemos utilizar como un guión nosotros preestablecido. ¿Tenemos algunos simuladores básicos? Sí, no podemos utilizar algunos simuladores. ¿Ustedes pueden construir algunos simuladores básicos? Sí, lo pueden construir. ¿Por qué no lo pueden construir? ¿No? Porque al final ustedes están en el día a día. ¿No? Si ustedes, por ejemplo, yo soy una organización social y voy a juntarme con mis amigos y vamos a hacer el grupo de voluntariado X, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer, como todos pasamos, vamos a hacer ya, tipo el curso de bomberos, ya, lucha contra incendios, primeros auxilios, evacuación, ya, todos pasan por eso. Y ahí le enganchamos con algunos cursos de GRD, ¿no? Pero cuando tú avanzas, tú te vas a dar cuenta que eso tal vez para tu rubro te ayuda, sí, pero tienes que hacer cosas más especializadas, ¿no? Entonces, algo de tu rubro es lo que tú tienes que hacer para poder tener ese entrenamiento, ¿no? Esa parte de acá nos puede ayudar bastante, la parte de la simulación con actores, ¿ya? Ahora, hay dos posibilidades. Tú tienes un voluntario, ¿ya?, que viene de vez en cuando y que te ayuda para algún caso, ¿ya? Pero la otra posibilidad es que tú ya tengas personal que le pagas, ¿no?, para que haga el caso, y que ya es un profesional que viene 5 años y ya sabe el guión, ¿no? La otra que si no tengo presupuesto, tengo a esa persona que va a ser mi voluntario, pero él se va a encargar solo de ese caso y lo vas a entrenar para ver cómo va a responder en el guión, ¿ya? Entonces tú vas a ver una diferencia abismal, ¿ya? Y ese actor es el que me va a ayudar para poder nosotros llegar a ese, digamos, a esa calidad de la simulación, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para definir, para ver un escenario? Es definir cuál es el escenario. Yo voy a hacer, por ejemplo, gas, petróleo, minería o en la universidad, pues, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero el escenario? Un escenario masivo, un escenario muy puntual, un escenario, digamos, en el baño, algo mucho más pequeño, cuánta gente tengo, ¿no? A qué hora va a ser, quiénes van a participar, ¿no? Si es que se van a las operaciones, si voy a estar en una empresa, en una industria, si va a ser factible que se paren las operaciones, ¿ya? Porque parar las operaciones tiene un costo, ¿ya? Y eso al final a nadie lo usa porque todo es el tema de producción, ¿ya? Entonces yo tengo que definir qué cosa quiero antes de decir, ¿sabes qué? Ya vamos a juntarnos y decir, ya vamos a hacer ese plan, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo quiero? El personal objetivo, si por ejemplo tengo personal que recién va a empezar, ya básico, ¿ya? En los intermedios, avanzado, algo mucho más especializado. Eso es también definir qué cosa es lo que quiero. Puede ser que dicen, mira, ¿sabes qué? Durante 5 años he llevado el curso mi brigadista. Mi brigadista siempre lleva el curso y ellos saben todo. Tú lo pones un caso, no está en nada, ¿no? ¿Puede pasar? Sí puede pasar, ¿ya? Entonces, a partir de eso también vemos, nosotros planteamos realmente cuál es el nivel del voluntario que está ahí, ¿ya? Entonces, y lo sometes a diferentes situaciones, ¿no? Plan de trabajo que yo tengo que tener un guión, ¿no? No puedo decir, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer hoy día vamos a hacer un simulacro, ¿no? Entonces, no tengo el guión, no tengo gente, qué cosa voy a hacer, cómo voy a hacer, ¿no? El recurso, ¿no? Entonces, en el momento, en la hora, ya, carguen. No, o sea, tiene que haber toda una estructura. ¿Qué cosa vas a medir? ¿No? Vas a tener un checklist y vas a decir, ya, yo voy a hacer el triaje. Entonces, como yo voy a hacer el triaje, tengo la parte de la gente que lo va a guiar, ellos van a tener un guión y luego va a ser un triador, no sea masivo. Ellos van a triar y van a llevar a puesto comando, ¿no? A área de concentración de víctimas, ¿no? Y de ahí ellos van a realizar el primer triaje, ¿no? Entonces, al final, se supone que si ya tú hiciste la planificación y esa persona es roja, tiene que terminar en rojo. No puede ser en verde, ¿verdad? ¿No? Recurso humano, el material, si tiene, por ejemplo, personas, tal vez no tiene víctimas, ¿ya? ¿Qué hacemos si no tenemos víctimas? ¿De dónde sacamos la víctima? ¿No? Lo que normalmente se hace es ya todos los estudiantes, pregrado, etc. ¿No? Entonces, seguimos, ¿no? Y los permisos que nosotros necesitamos. Ese escenario es el clásico que hace
¿no? Para el curso PHTLS, el tema de accidentes, ¿no? Entonces, tienes ahí el escenario, es un escenario, el público objetivo, a veces personal médico, rescatista, ¿no? Entonces, el nivel, tú determinas también, el guión también. Ahora, acá nosotros, ¿qué cosa vamos a medir? Vas a ver cómo vas a explicar, ¿no? A la persona vas a ver cómo lo vas a sacar, te vas a acordar del carro, etc., ¿no? Vas a ver la víctima. Es distinto cuando tienes una víctima, cuando tienes 2, 3, 4, 5, varias, ¿no? Si la persona se mueve, no se mueve. Entonces, esa parte de la planificación es importante que nosotros vayamos a ver, ¿no? Y material, los permisos, todo eso. Acá es fácil. Cuando está volteado, ¿cómo lo hacemos? Protocolo. Dice, no, pero en el curso PHT me ha enseñado que así nada más entra ahí, ¿no? Si tienes 2, 3, 4, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, la idea es que los cursos que nos enseñan, BLS, PHTLS, todo lo del abecedario, son una guía, ¿ya? Pero los momentos simulados son los que realmente nos van a ayudar a practicar y fortalecer esas competencias que te la van a dar durante el curso, ¿ya? Los permisos igual, si tú estás en una empresa de petróleo, gas, no te van a dar permiso para poder hacer eso. Tiene que haber toda una selección controlada, que nosotros vamos a tener. Este otro escenario, este es gente que hace su día a día, ¿ya? Operación de rescate, ¿ya? Su día a día, fuerzas especiales, ¿no? El escenario para ellos está preestablecido, ¿no? Entonces lo que vamos a trabajar con ellos solo es el tema de la víctima. Cuando nosotros vamos a maquillar, no le vamos a tirar, porque lo que normalmente dicen, no hay plata, ya, goma. ¿Para qué sería goma? Si hay otros elementos para poder trabajar nosotros, ¿ya? Si por ejemplo, si tú vas a trabajar con algún otro elemento, tenemos que ver que todo sea para la piel, ¿no? Veamos que también la persona que va a ser tu voluntario te va a colaborar y que te siempre te colabore, ¿ya? No tiene que tirar tanta sangre. ¿Por qué te tiran tanta sangre cuando dicen un corte y un montón de sangre? No, ese no es el objetivo también, ¿no? Si tú tienes una oficina, amputados. En una oficina no tenemos amputados. O sea, no es el riesgo que nosotros vamos a... Y eso también es importante que nosotros analicemos cuando hacemos, somos capacitadores. ¿Ya? Dice, es capacitador. Entonces vamos a la empresa donde hay todos administrativos, ¿no? Y le presentamos una amputación de mano. Eso normalmente cuando nosotros vemos en el libro, no. Entonces tenemos que amarrar las capacitaciones con los riesgos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, en este escenario, es distinto porque este es personal militar, ¿no? Y ya tiene su protocolo preestablecido. Y nos fijamos mucho más en la víctima. Y ahí haces que el paciente explore, ¿ya? El personal militar sabe hacer las operaciones. No me interesa tanto el tema de la parte de las acciones que va a hacer, llega al lugar, va a trabajar en equipo. Eso ya lo sabe. Lo que nos interesa es la víctima, ¿ya? ¿Qué cosa le voy a colocar? Una vara de entrada, de salida. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo lo voy a colocar? Eso es algo importante que nosotros vamos a tener, ¿ya? Costo, también igual. Desplegar un montón de gente es un costo adicional, ¿ya? Tienes, por ejemplo, lo que tenemos en las industrias, ¿no? Participan bomberos, defensa civil, ¿no? Y ahí tenemos que tratar, ¿no? Y GRD, ¿qué es lo que vas a hacer? En gestión de riesgo, ¿no? Vas a tener que ver la parte del establecimiento del sistema de comando de incidentes, ¿no? Depende del sector que tú tengas, ¿ya? Que se tiene que establecer ahí de todas maneras, ¿ya? A mucha gente no le gusta esa parte administrativa y dice, no, ¿para qué lo vamos a hacer? Yo quiero rescate, yo quiero primeros auxilios, quiero fuego, ¿ya? Pero tu chamba no es esa, pues. Eso no va a pasar tal vez en tu lugar. Lo que necesitamos en gestión de riesgo es gente que sepa hacer la planificación, la organización, sepa ver el tema del análisis de riesgo, sepa cómo ver las zonas que van a estar seguras, cómo van a evacuar. Eso es lo que necesitamos con lo que son brigadistas de gestión de riesgo. A veces en los simulacros dicen, ya vamos a rescatar del último piso al primer piso. Eso no va a pasar, pues. Eso ya cuando el evento ya cuando ya ha pasado, ya recién va a llegar. Pero en el momento que va a pasar el evento, vas a tener que evacuar a la mayor cantidad de gente. Vas a tener que hacer tema de triaje. Vas a tener que ver cómo lo vas a atender en ese momento, ¿no? Entonces, nos tenemos que ubicar para estas poblaciones, colegio, universidad,
la parte de la planificación que nosotros vamos a atender. Tenemos nuestro plan acá, y así en la universidad tiene su plan también, lo tiene que tener, ¿ya? Porque igual también ha pasado el tema del INDES, o sea, lo tiene que tener, ¿ya? Entonces, si ustedes están formados como el tema de gestión de riesgo, tenemos que ver todo el tema de comando de incidentes, los cursos se dan, si es que se le aplica, ¿no? El de salud es muy distinto tal vez al INDES, ¿no? Este es para una oficina, igual, también, una oficina se planteó, que querían que sea una visitación grandaza, ¿no? Ya lo que dice el cliente, ya lo hicimos, ¿no? Pero lo ideal es que planifiquemos qué cosas lo que nosotros necesitamos. Estas son otras situaciones. Estás en mina, tienes dos trabajos, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo sacamos? ¿Ya? Entonces ahí te ayuda un poco a pensar. Tú tienes tu grupo de rescate, ¿no? Tu grupo de gente, cómo lo vamos a sacar, y ahí vamos a planificar. Ya son ejercicios donde al final nos van a ayudar, ¿no? Si tienes un tema de masivos, terrorismo, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros tendríamos que tener mayor cantidad de voluntarios, mayor cantidad de gente, ¿no? Cantidad de recursos, tenemos que hacer un montón, ver con quién vamos a coordinar, igualmente si estaba volteado, ¿no? Los actores para nosotros son una pieza fundamental para la formación de los escenarios, ¿ya? Entonces, si no hay guión, no nos sirve el ejercicio, ¿ya? Estamos movilizando un grupo de gente, recursos, plata, ¿no? Para no llegar a un objetivo, ¿ya? Tiene que haber un guión de todas maneras para que ustedes puedan saber también qué cosa van a aprender, cuáles son las habilidades que nos pueden hacer. Los actores, entonces, un accidente, ¿no? Que se ha simulado, son dos actores ahí profesionales, ¿no? Un accidente, uno está muerto y el otro está embarazado, al costado, ¿no? Y los otros son estudiantes que están al costado, ¿no? Entonces, esta parte de los actores sí son, es sangre glucosa que utilizamos. Además, eso no necesita tan. Lo que sí necesitamos es que, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer algún caso pequeño, ¿ya? Digamos, ¿no? Caso sencillito, ¿ya? Tú tienes una herida pequeña acá en la parte posterior, listo, puedes tener solo esa herida, ¿ya? Ahí tienes a tus rescatistas, tus voluntarios, ¿no? Ya listo, ahí explora, ¿qué cosa vas a hacer? Una de las posibilidades es que llegue y dice, ya, vamos a coger. O si no, simplemente lo sube a la camilla, ¿no? La idea de los casos simulados es que tiene que explorar, ¿ya? Igual cuando ustedes van a hacer, ya, supongo que el curso de PHTLS, el X, ABC, ¿ya? Igual ahí hacemos la exploración, ¿no? La parte del maquillaje nos ayuda un poco para ser un recurso para que tú vayas a explorar ese paciente, ¿ya? Si no lo vives, tampoco, la teoría va a ser mucho más difícil, ¿ya? Entonces, lo ideal es que en el curso que van a hacer ustedes, las cosas fundamentales son los actores, el guión que tienen que tener, la persona que va a hacer el tema del diseño de simulacros, ¿no? Entonces, el diseño ustedes pueden hacer miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienes baleados, ¿ya? Puedes colocarle un tema de bala, puedes hacer estopines para temas de bala, igual tiroteos, suena como si fuera real, son temas de carga y le colocas a la persona, ¿no? Puede ser amputados, etc. O sea, se puede hacer miles de cosas, no necesitas tanta plata en realidad, lo que necesitas es práctica y ver que ese mismo caso se pueda repetir miles de veces, todas las personas van a responder de distinta manera. En algún momento tú vas a decir, este caso está estandarizado para nosotros y este es el que vamos a llevar nosotros, ¿ya? Entonces tú puedes tener una batería de 50 casos, pero tal vez esos 50 casos le colocas esa herida y no funciona en ese punto determinado, ¿ya? Tú diseñas a veces una herida y tal vez para ese lado, para ti, tu mano, pero no funciona ahí, tal vez funciona en la espalda, en el cuello, en el abdomen. Tienes una gran parte para poder hacer las heridas, ¿ya? A veces solo hacen mano. Mano es fácil, pues, pierna también es fácil, pero hazlo en tórax, en la espalda, ¿no? En la nalga, ¿no? Ahí es donde te hace pensar un poco qué cosa es lo que tiene la persona, ¿ya? Tú llegas a la escena y dices, amputado, vaya, torniquete, vamos a tirar gasa,
¿no? Entonces, más allá del torniquete, más allá de la gasa, hay mucho más cosas, ¿ya? Con una sola pequeña herida de la espalda, puedes hacer miles de cosas, pero la idea es que el estudiante pueda pensar, ¿ya? Y haga los procedimientos, no necesitan ser médicos. Solo si necesitas algunos conceptos básicos. Entonces vamos a ver un poco lo que es desarrollo y creación de heridas, ¿ya? Estas heridas las pueden utilizar ustedes, ¿no? Entonces estas heridas son ahí. Nosotros tenemos, esto es una herida pequeña, estos son unos raspones, ¿ya? Hemos utilizado una pequeña cera, ¿ya? Ustedes seguro lo van a ver, algunos utilizan cera, cartefals, etc. Pero esta de acá es con otro tipo de como un pegatina, ¿ya? Entonces no hay tanta cantidad de sangre, solo me interesa es un corte nada más, listo, ¿ya? Es un raspón. Después para oficina sí me sirve, ¿ya? Entonces no gasto tanto material, es rapidito, sencillo, ¿ya? Ahí no hay tanto sangrado. Si se supone que es un corte en la mano, ¿por qué va a sangrar tanto? No tiene que sangrar tanto, nada más lo que me interesa es la estructura, ¿ya? Eso es lo que me interesa a mí. Igual estos son los estudiantes que están haciendo la creación de las heridas. Para hacer las heridas tienes que hacer matrices, ¿ya? O sea, matrices que lo puedes hacer como lo que vas a hacer para sacar un molde. Igual, eso es un molde, una matriz, ¿ya? Lo puedes hacer en el material que tú quieras, ¿ya? Puede ser, ya, si no tienes plata, yeso, ¿ya? Entonces, ¿y cuánto te cuesta el yeso? 20 kilos te cuesta como 25 soles, ¿ya? ¿Cuánto necesito eso? En realidad necesito 20 gramos, 30 gramos, no necesito más material, ¿ya? Si quiero una piernot, lo que quieren ya, exposición de huesos, ya, más, es más grande, nada más, ¿ya? Pero todo es bajo una matriz, ¿ya? Y ahí tú eliges qué cosa vas a utilizar. Eliges gelatina, eliges silicona, eliges resina, eliges el material. Si por ejemplo hacemos cine, utilizamos otro tipo de silicona, encapsulador, porque la cámara viene y va a enfocar, ¿ya? Entonces eso es lo que queremos nosotros. Pero depende también de tu presupuesto, ¿ya? Si no tenemos tanto presupuesto, y eso, y trabajamos con gelatina, nos va bien, ¿ya? Entonces hacen matrices, una matriz, en este caso hemos hecho de arcilla, ¿ya? Es una arcilla igual de escultor, y tú la trabajas, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que en realidad la idea es cómo lo vas a colocar, dónde lo vas a colocar y todo ese tipo de detalles, ¿no? Igual, estas son quemaduras. Las quemaduras, igual, la haces y la trabajas, ¿no? Y ahí también te vas a dar cuenta que la persona que va a hacer el operador, o que va a hacer el maquillaje, o va a hacer todo esa estructura, tiene que tener conocimiento más o menos de qué cosa es lo que va a querer el cliente, ¿ya? Entonces, no todo es rojo, porque a veces el alumno dice, rojo, todo lo ponen, ¿por qué eso no puede rojo? Se supone que tiene que haber una tonalidad, ¿no? Uno más oscuro, uno más claro, ¿no? Bastante cantidad de sangre, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que quieres tú? Entonces, pero tienes que revisar igual, ¿ya? Si tiene bala, tiene una bala de ingreso y de salida, ¿ya? Aparte de eso, puede ser que tenga cianosis, tenga este morado, ¿no? Y trabajas también con la persona que es el actor, que se mueve, él grita, si es que grita, si tú dices, que el caso dice, no grita, es más complicado, porque no se mueve, pero él no es colaborador, también puede ser, ¿ya? Entonces, ahí es la fusión del maquillaje y el actor. Si tú tienes un buen actor, no pierde, ¿ya? El maquillaje nos puede ayudar, sí, pues no. Entonces, pero si tienes ambos, bacán, ¿ya? El escenario, también si es en un lugar pequeño, en un baño, es distinto cuando lo pones acá arriba, ¿ya? Ahí sácalo primero, del lugar estrecho, y después lo vas a trabajar acá. Entonces, vas complicando el asunto, ¿ya? Si por ejemplo, tú tienes una empresa, administrativos, y el objetivo nada más es que ellos trabajen en el sistema de comunicación, bacán, hasta ahí nada más funciona. Eso es lo que van a hacer ellos, ¿ya? Tal vez no van a hacer la parte operativa, van a llevar a su tópico, pero nos interesa esa parte, tú ya lo hiciste, ¿ya? Y ellos no continúan. Si tú eres un rescatista que tiene que empezar todo el sistema de activación, el desarrollo, que tiene que evaluarlo, que tiene que ver
¿qué cosa es lo que va a hacer? Continúa, ¿ya? Si tú ves que se está demorando mucho, ya paramos, ¿no? Y continuamos con otro caso, y así sucesivamente, ¿ya? Igual, es sangre, es látex, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. ¿Es dedicación? Sí, tienen que hacerlo con dedicación, ¿ya? Ahora, ahí tú puedes saber, a veces dices, ya, apurado, ya quiero, ya rapidito, somos 30, ¿no? Entonces tienes que trabajar previamente con matrices y con ya gente que ya tenga más o menos un flujo de trabajo, ¿ya? Porque vas a despegar y vamos a llevar a la persona, ¿ya? Entonces igual el tema de planificación lo planificas previamente, es una prueba, ¿no? Ya sea en el hospital, ya sea en un centro laboral, en lo que tú tengas ahí, donde estés trabajando, ¿ya? Igual ahí es un raspón pequeño. Este raspón, por ejemplo, es un raspón con plastilina, ¿ya? Es poca cantidad de material que necesitas. Las sombras también, ya no tengo plata, ya utilizo unas sombras labiales y lo trituro, nada más, ¿no? Lo que más interesa es el guión. Eso es lo que más nos interesa a nosotros, el guión, que esté bien estructurado, que el instructor sepa qué cosa es lo que está tratando de guiar para que su estudiante pueda generar una habilidad, ¿ya? Eso también es importante. A veces el instructor no cree en el moulage y no cree tampoco en el maquillaje, ¿ya? Tienen que creer, ¿ya? A veces los voluntarios o las empresas que nos contratan no creen, dicen, no, mucho gasto, con eso no van a aprender nada, ¿no? Yo lo puedo hacer, dice, háganlo. Es complicado hacer esto también, ¿no? Entonces todo el proceso es un conjunto de herramientas que tú vas obteniendo para el desarrollo de ese simulacro, ¿no? Es que el estudiante pueda tenga una buena competencia en las habilidades que nosotros vamos a querer enseñar, ¿no? Estos ya son piezas, con prótesis, no son prótesis, en realidad son piezas de manos, ¿no? Piezas amputadas, pierna, todo, pero ya las piezas ya más material, que cuesta más caro, entonces acá en el Perú lamentablemente no lo pagan, ¿no? Y esa es una de las cosas que también no podemos avanzar, ¿ya? En el tema del sistema prehospitalario, no sé si algunos trabajan en una ambulancia, el pago es de nada. Entonces, imagínate, las capacitaciones también son pocas, ¿no? Hay un montón de instructores, todos tiran al suelo y al final no podemos ofrecer un mejor servicio, ¿no? Entonces la idea es que también nosotros, como estamos en primera línea, vamos a tener que aprender diferentes herramientas para sacar adelante el prehospitalario, la parte de la docencia, ¿no? Para ofrecerle a mi cliente cosas mucho mejores, para que no esté estandarizado todo eso, porque todo lo enseñamos, tienes así, desarrollación, y es lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Ahora se está implementando temas de juegos, de mesa, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, ¿no? Nosotros que estamos en el área de ingeniería, podemos diseñar diferentes elementos para la enseñanza de algunos simuladores. Si tienes un espacio confinado, un tema de alto riesgo, no lo voy a meter en un espacio confinado, para eso tengo realidad virtual y otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es que también podamos generar nuevos conocimientos, ¿no? Las recomendaciones, yo les recomendaría que podamos aplicar todas las nuevas cosas que nos da la tecnología, ¿ya? Este es el maquillaje, este es sencillito, ¿no? Esto no es efectos especiales, nada, para efectos especiales es otra cosa, pero esto lo pueden aprender, ¿ya? ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer, ¿ya? ¿Cuesta? No cuesta nada, ¿no? Es solo el esfuerzo, la pasión que tú tienes que darle y tiempo, ¿ya? La primera vez que tú no lo vas a poder hacer, pues, o si sale feo, ¿ya? Pero vas aprendiendo. Entonces, cuando tú te quedas ahí, ya te sabes que tú vas a encargarte de todos los moulages, ¿ya? Entonces tú vas a ser la persona que va a fortalecer esa herramienta. Y la idea es que lo puedan replicar. La experiencia mía, yo les he mandado a los hospitales, a todos los hospitales, oye, ¿sabes que yo te voy a capacitar gratis tu gente? A varios voluntarios, gratis, nadie nunca tienen tiempo, ¿ya? Esa es la realidad. O sea, el voluntario a veces no se quiere capacitar, nunca tiene tiempo, ¿no? Entonces, cuando sí lo necesita, es simulacro, el tercer, videos el tercer simulacro, ¿no? Ahí, ahora sí, pero vente tú para que tú hagas el maquillaje. Y es que ustedes se capaciten
y a la vez fortalezcan a su unidad, ya sea unidad de gestión de riesgo, ya sea equipo de respuesta ante emergencia, ya sea bomberos, etc. Va a pasar un evento y ahorita hay nada, ¿no? Ahorita tenemos que ver, por ejemplo, si nosotros, en el hospital, si nosotros tenemos contenedores para responder a la cantidad de gente que nosotros vamos a tener, ¿no? Tenemos alimentos para nosotros, tenemos autonomía, no tenemos, ¿no? Y somos un hospital grande, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros somos un hospital y tenemos un presupuesto, ¿ya? Supongo que lo que no tiene presupuesto va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, y lo demás es utilizar la tecnología a nuestro favor. Tenemos la posibilidad de inteligencia artificial, posibilidad de poder hacer juegos nuevos, novedosos, ¿no? No se queden estancados en lo de clásico. O sea, estamos ya adelante, ¿ya? Entonces, la parte del plano hospitalario tiene que salir adelante, ¿ya? Todos los otros países están más adelante que nosotros, ¿no? Entonces, utilicemos todas las herramientas que tenemos ahorita para poder avanzar nosotros, ¿ya? Y tenemos que también valorar nuestro propio trabajo, ya sean los voluntarios, cuando ustedes construyan un conocimiento nuevo, eso va a ser valorado, ¿no? Pero denle un valor agregado, no lo copien, ¿ya? O si lo vas a copiar, dale un valor agregado, ¿ya? Y compártelo con toda la gente que le pueda ser útil. Y avancemos mejor, va a ser bacán, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda para el doctor Eric? Sin miedo. Listo, tenemos uno por acá, me acerco el micrófono. Un tema referente a cuando hay un tema de simulación, un tema ¿cómo se llama? De hacer este tipo de maniobra, siempre que puede suceder que también suceda un accidente, si es que no tenemos la debida precaución. Claro, ustedes tienen que ver, evaluar todos el ejercicio, ¿ya? Porque a veces dicen, ya vamos a hacer espacios confinados, pero no tienen entrenamiento, no, así nada más con cuerda. No, pues no te pases, ¿no? O sea, pues si nosotros vamos a hacer el trabajo en acceso, ¿no? Déjaselo a los profesionales, ¿no? Si tú eres brigadista y tienes los primeros auxilios básicos, dale tú los primeros auxilios básicos, pero tal vez no te recuerdas el tema de buena inmovilización de cabeza, etc. Llama a los bomberos, ¿ya? Se supone que ellos tienen la tabla rígida, tienen todo el equipamiento y se pueden dar una mano, ¿no? Entonces, la idea es que también evalúes el escenario y seas consciente de tus limitaciones, ¿ya? Entonces, yo puedo hasta acá, pero además no puedo, ¿no? Entonces, y evaluarlo para evitar justamente que haya un accidente en la emergencia, ¿no? En los simulacros igual. Si vamos a hacer ese ejercicio de bajarlo al segundo o tercer piso a los pacientes, tienes que evaluarse. ¿Por qué tengo que bajarlo con personas? ¿No? Pues, ¿por qué lo voy a bajar con alguna herramienta que no es para... Ya estamos... Ahorita hay un montón de posibilidades, como tu compañero, como el anterior ponente lo ha dicho. Muy de posibilidades para poder... Claro, bueno, en el tema de estructuras colapsadas, como se hace prácticas, ahí ocurren la mayoría de veces de emergencias, ¿no? De que está colapsado, ahí, por ejemplo, lo que pueden hacer es fabricar un maniquí. O sea, los maniquí de ropa, trabajan con fibra de vidrio articuladas y tienes, y colócale algunos sensores que puedan simular voz, tú lejos con un walkie-talkie, ¿no? Con un dispositivo, ¿no? Donde puedas simular ahí. ¿Para qué vas a meter a gente dentro? ¿No? Métele el maniquí dentro con un peso preestablecido, ¿ya? 80 kilos. No quieres pagar el randy, ¿ya? Randy fue 15.000 soles. Nadie lo puede pagar para ese tipo de trabajo. Entonces ya mete tu maniquí ahí y trabaja. Entonces, pero sí lo pueden hacer. A veces me dicen, Eric, construyeme un randy, pero solo tengo 1.000 soles. No, pues imposible, no se puede. ¿Ya? Sí, digamos. Una preguntita, ¿cómo haría para un propo de sangre? O sea, para crear sangre, porque yo lo mezclo, o sea, para que no sea tóxico le meto café, un poco de café y un poco de, como sobrecitos esos de fresa, sabor fresa, y bueno, huele bien bacán, pero
O sea, a veces, pero sí, o sea, sí disimula el color de la sangre. Ya, la sangre, por ejemplo, claro, tú puedes ser como tú has dicho, Pero yo ¿ya? digo- Pero en tema de costos, si tengo café, cuesta caro. Claro. La fresa también cuesta caro, pero es poquito, ¿no? Pero lo que pueden hacer lo más barato y lo más rápido y más real es glucosa, utilizas la glucosa de torta y colorante de torta rojo intenso. Listo, ya tienes eso. Ahora, si quieres coagulada, viene como más, bien espesa. De ahí lo echas agua, lo diluyes y lo vas diluyendo. Si quieres mucho más negrito, una gota de azul, y ya tienes, ¿ya? Eso lo puedes hacer. Te cuestas 3 soles el frasquito y 5 soles el pote de un cuarto de glucosa. Ahí tienes 7 soles, como para un montón de gente. ¿No? Si quieres ya comprar 2 kilos. Si por ejemplo tú te dedicas, ya tú eres tu centro de entrenamiento, cómprate galón, pues. ¿Ya? El galón cuesta 100 soles. ¿Ya? Y te rinde un montón. Ya, échale agua y listo. ¿No? Entonces, si hay posibilidades, muchachos, si hay posibilidades. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Porque a veces lo quieren fácil y dicen, ay, prueben ustedes los materiales que puedan hacer para ustedes uso, ¿no? Humo, hay la posibilidad. La metralleta también hay otra posibilidad. Tienen acá ingenieros para poder hacer miles de cosas prototipo. Tienen paluro para poder hacer. Pueden hacer días, pueden hacer días. ¿Ya? Tú no vas a hacer todo el circuito de dentro, lo que tienes es de la secuencia. Pero una placa te puede costar 500 y de ahí las son las copias. ¿La puedes hacer? Sí, la puedes hacer. Nosotros en Perú sí lo podemos hacer, ¿no? La idea es que lo hagamos, pues. ¿Ya? Y ahí lo ven, pues, gente. Dígame, ¿no? Listo, no hay ninguna otra pregunta. Listo, doctor Eri, bueno, darle las gracias, ¿verdad?, por su exponencia. Excelente, un fuerte aplauso para el doctor Eri. Hola, hola. Buenos días. Como ya saben, mi nombre es Roberto Lobo. Ya nos hemos visto algunas veces en Zoom o en las redes sociales. Hoy día quiero estar acá solamente porque quiero presentar a un amigo el cual hemos trabajado durante mucho tiempo con hartas cosas de trauma y soporte, al instructor Adolfo Foco, por favor. Lo quise presentar yo porque creo que es una opción y es una forma de darle las gracias por la confianza. Así que lo dejo. Roberto, gracias. Chicos, saludos, ¿cómo están? El apuntador quedó por donde aquí queda. Ya fue recuperado. Listo, chicos, parte de la exponencia de hoy que vamos a estar hablando es por el manejo del trauma, justamente lo que venimos viendo, lo que está sucediendo en otros países, y igualmente lo que puede suceder en Lima en cualquier momento. Es un corazón latente que tenemos aquí. Y viene siendo el manejo del paciente de trauma en lo que viene siendo áreas confinadas, como dijo el compañero, que es un paciente no igual al de trauma de un accidente vehicular. No el que se estrelló con una moto, no el que se cayó a un segundo piso. Es un paciente muy particular, justamente manejarlo. Porque ese paciente de trauma tiene unas condiciones especiales que no es el paciente acostumbrado de trauma que estamos a ver. Llegué al accidente, ¿qué hago en un accidente? A ver, un accidente de moto, ¿qué hacemos por allá? Evaluamos la zona, que viene siendo el escenario. Y en ese escenario, ¿qué evaluamos? Bueno, ya cinemática no se usa, ahora se llama física del trauma, ¿ok? Por la última actualización del PH-13 10. ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué me dice a mí el escenario? Uno, si queremos seguro o no seguro. En su caso, vamos a buscar el NL, un mecanismo de lesión. ¿Qué fue lo que lo provocó? Ya lo vamos a saber. Fue un arrollamiento, fue un accidente motorizado por rape, fue un vehículo que lamentablemente perdió el control, no sé todavía lo que le pasó a la persona. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en trauma. Y es la realidad, es lo que vemos el 80% cada día cada vez que vamos a atender una emergencia. Pero una característica especial es cuando hablamos de la atención de trauma en una respuesta de desastres. ¿Cuánto tiempo tengo yo para sacar a una persona debajo de un edificio de 15 pisos? Lo estamos viviendo ahorita en Venezuela. Tenemos más de 72 horas ya, 48 horas, que se está intentando de sacar personas y todavía no han sido recuperables. Y están vivas.
Entonces, ese paciente, ¿qué condición puede tener? A ver por acá. Deshidratación, ¿qué más? Bueno, un espacio que ya no es un aire limpio, lo que estaba es un aire viciado, lamentablemente por materiales, si hubo fugas de gases, tenemos polvo, tenemos otra condición. Pero ¿por qué el paciente no puede salir? Es la pregunta. Porque está atrapado, entonces se puede empezar a presentar un síndrome compartimentario por aplastamiento. Y entonces vamos a ver lo que es la comodidad del paciente. El paciente, tú estás con él, tiene una viga de X cantidad de toneladas sobre sus piernas y el paciente está vivo, está hablando contigo, aeróbicamente estable, tú lo empiezas a canalizar vía, empiezas a hidratar al paciente, le puedes colocar oxigenación. ¿Y qué pasa con ese paciente? Uno es el trauma psicológico, tuvo más de 24 horas aplastado. ¿Qué crees que puede pasar con ese paciente al momento que si se llega a liberar esa viga? Si se llega a liberar la viga. ¿Por acá? Ya, ¿qué más por acá? Tricomeiosis o acidosis. ¿Qué pasa con esa sangre que no está circulando? ¿Y qué pasa cuando liberamos la presión? ¿Ese paciente podría morir de un infarto? Fácilmente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Listos, vamos a empezar a cambiar los cambios de paradigma. Es la pH, estabilización versus traslado a ciegas. ¿Ok? Nos hablan que tenemos el síndrome del traslado rápido. ¿Cuál es el síndrome del traslado rápido? Móntalo y vámonos. Los invito, aquí en esta misma avenida, nos podemos parar ahorita dentro de un rato cuando vayamos a almorzar y contamos cuántas ambulancias pasan por ahí. ¿Y a qué velocidad pasan las ambulancias? Así mismo dice mi amigo. ¿Cuánto? 80, 90 kilómetros por hora para no arrollar a nadie. ¿Y eso es correcto que se está trasladando el paciente así? Hay una cosa que se llama ¿cómo? ¿Qué le pasa al paciente dentro de la ambulancia? Aparte de la atención. Tiene que estar estable, no es igual evacuar a un paciente herido que un paciente pulsante o un RN. Bueno, acabas de nombrar casos. Un paciente con múltiples fracturas, un paciente en proceso de gestación, un menor de edad o bebé, o en caso de un paciente que haya tenido un infarto. ¿Todos se trasladan iguales? Sí, en la camilla. ¿Quién dijo que no? Velocidad. Y si te cuento que la norma americana me dice que yo no puedo pasar más de 60 kilómetros por hora con ningún caso de esos, porque hay una cosa que se llama fisiología del traslado. ¿Quién ha ido para el parque de diversiones y se ha montado en la bailarina? Bueno, ¿quién de niño jugó que se colgaba por los pies y se sentía una presión en su cabeza? ¿Y eso por qué pasaba? ¿Porque estaba de cabeza? ¿O era la gravedad que está empezando a actuar? Eso es lo que pasa en la ambulancia. Cuando yo acelero mi ambulancia, la sangre que se encuentra en la parte del cerebro, en lo que viene siendo la parte del cuello, la caja torácica, ¿dónde se va esa sangre? Por ahí hicieron la seña. ¿Hacia dónde? Esa dirección, cuéntame. Hacia las piernas. Y tengo fracturas. ¿Voy a provocar mayor sangrado? Ah, pero mira, cruzó una abuelita de 60 años, tenemos que darle respeto. Frena la ambulancia. ¿Hacia dónde se fue la sangre? Y si el paciente tiene problemas cardíacos, ¿qué le va a pasar a su corazón? Y si el paciente tenía un evento cerebrovascular, ¿qué le va a pasar a su cerebro? Aumentamos la presión intracraneal. ¿Y entonces qué le pasa al paciente? No llegó al hospital. ¿Por qué? Se murió. Pero no dijeron que venían a 100 y a 120 con una unidad corriendo. Ese es el problema cuando nosotros hacemos los traslados incorrectos. Ahora, ¿cuál sería el traslado correcto? Un profesional. Una buena estabilización, una rigurosa evaluación del paciente, una rigurosa evaluación de la escena, manejar un síndrome compartimentario, qué es lo que está sucediendo al paciente a nivel de brazos, piernas, caja torácica, ¿cómo está ese paciente? Pregúntale, tenía más de 5 elefantes sentados encima. ¿Qué le está pasando a ese paciente cuando liberemos? Entonces tenemos que trasladarlo adecuadamente y hacer un embalaje correctamente. Vamos a empezar a hacer lo que es una evaluación primaria, como ustedes lo conocen, una evaluación secundaria, una reevaluación, una evaluación focalizada. Todo lo que tenga que hacer lo podemos manejar. Tenemos una cadena de evaluación. ¿Esta cadena de evaluación para qué nos sirve? A ver, ¿qué hacemos en la X? ¿Prohibido? Control de hemorragia, ¿pero cuál? Exsanguinante, bueno, eso es mis amigas por acá. ¿Ok?
Entonces el exsanguinante es lo primero que tenemos que controlar, porque si no el paciente ¿por qué no llega? Oxígeno, nutrientes, ¿a dónde? Y el paciente se nos está muriendo. Pero todavía lo vemos hoy en día, pacientes sangrando y se le están dando RCP para reanimarlo. Prenden la bomba cardíaca y vemos el chorrito de sangre saliendo por el otro lado. Yo ni que, sin comentario. Hay que respetar al colega, su decisión. Entonces, eso es una de las cosas principales que tenemos que hacer. Lo otro que hacemos es verificar las vías aéreas del paciente, normalmente cómo lo manejamos, una buena ventilación, proceso de circulación. Bueno, vamos a verificar los pulsos, si es un shock compensado, un shock descompensado, vamos a poner esas hemorragias chiquiticas, la que no mata al paciente pero hace bulla la sangre. ¿Ok? Y al final vamos a manejar una de las que principales, el déficit neurológico del paciente. ¿Por qué? Yo quiero saber si el paciente está ubicado en tiempo y espacio y cómo está su escala de Glasgow. Y una de las principales que nos olvidamos. A ver, ¿quién se ha montado aquí en ambulancia? Tengo varios por ahí que se han montado en ambulancia. Y en verano, cuando hace mucho calor, pones el aire acondicionado en la ambulancia, ahora es rico. ¿Pero cómo que no? ¿Tú sudas en la ambulancia? Yo no. ¿Cómo? Dependiendo si la ambulancia tiene o no aire Ah, bueno, esa es otra, no queríamos quedar en ese punto, pero está bien. Depende si la tiene, es privada. Privada no les duele. La víctima, no somos nosotros. ¿Quién tiene que estar cómoda? La víctima, por Dios, no es nosotros que tenemos que estar frescos. El que tiene que estar fresco es ¿quién? Y usted es el que tiene que sudar, porque mi paciente tiene ahorita un problema que se llama control hipotérmico. O tenemos demasiada temperatura o tenemos una temperatura muy baja. Ese paciente ha perdido sangre. Si no perdió sangre, ha perdido líquido. De repente tiene un shock hipovolémico por deshidratación, porque lo que vamos a sacar, porque ha tenido un día metido toda una noche pegado a un río Rima dentro de un carro y lo puede salir porque está aplastado dentro del carro. Y los bomberos intentando sacar cómo va a estar esa condición del paciente. Eso es lo que nos va manejando nosotros, lo que es el déficit neurológico. Vamos a ver el deterioro. A ver, ¿con qué le podemos dar calor que cuesta 4 soles 50 al paciente? Una manta térmica, eso es lo que tenemos que cargar. Aluminizada, no importa el color, si es amarillo, después no vamos a caer en teoría de los colores. Lo interesante es que usted lo coloque en el paciente para hacer un efecto deflector y ese paciente guarde su temperatura, no la bote al ambiente, sino él mismo se esté ayudando. Y empezar a recalentar el paciente adecuadamente, viendo venoso y todo lo demás que tenemos que hacer. Listos, entonces, materias de decisión. Vamos a la regla de oro de fractura. ¿Qué pasa con la regla de oro? Tenemos huesos largos, ¿ok? Tenemos más que todas las condiciones con deformidades, pérdidas de continuidad, o tenemos fracturas abiertas y la parte de luxaciones. ¿Quién aquí ha atendido alguna de esas tres? ¿Qué tal se siente? ¿No? ¿No te agrada? Ah, bueno. Yo dije eso mismo y tuve 2 años después del servicio de trauma. No era nada bueno, pero bueno. ¿Qué pasaba aquí? Mi paciente tiene una complejidad. ¿Cuál tiene? Yo le tengo más miedo a él y a él. ¿Por qué? Y aquí, perdón que haya interrumpido, amigo. ¿Qué son huesos? Son huesos que tienen mayor concentración de sangre. A ver, pregunta así como para los chicos. ¿Cuánto pierde una costilla que se haya fracturado de sangre? Una. Solo costillita de los 12 pares que tenemos. ¿Cuánto pierde de sangre? 125 a 150 cc. Y nadie le toma en cuenta. Ay, ¿por qué después de 3 días le salió una equimosis? Bueno, porque la sangre tiene que ir para algún lado. Ahí nos está marcando la sangre correctamente, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra netamente la prioridad, si es urgente, si es crítica, o es una hemorragia que tenemos que manejarla como tal, con esa condición del paciente, y vamos a empezar a estabilizar. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que nos dicen todos nosotros. Jalamos la pierna, le ponemos una félula y nos vamos. ¿Qué hacemos nosotros? Que es por lo menos lo mínimo que hemos estudiado nosotros, anatomía. ¿Correcto? ¿Y qué tenemos que hacer con ese paciente? Una correcta inmovilización. Le aprieto bien apretadas las benditas félulas esas de aire, que yo, ahora que no soy muy amigo de ellas, las inflamos hasta así que te revientan, y después nos olvidamos de chequear la circulación y vemos el pie cianótico y no sabemos por qué. Hicimos una restricción circulatoria. Y para rematar, imaginemos que vengamos de Cartera a los Andes hacia la capital. ¿Qué va pasando por ahí, mi amigo, que sube y baja por esos lados mucho?
El signo planetario por cambios de presión, lo vemos en nuestros carros. Cuando yo lleno las llantas acá en Lima y subo, mi llanta de repente va a llegar con mucho más presión de aire. Pero si me voy hacia una zona caliente, la llanta me llega menos aire. ¿Por qué? Porque hay una condición de clima por fricción. Aquí es cambio ley de Boyle por altura. Eso es lo que yo tengo que buscar a mi paciente y no perjudicarlo. Entonces, ¿qué tenemos por acá para hacer? Bueno, mira, ahí tenemos una fractura cerrada, tibia y peroné. ¿Cuánto puede perder? De 500 a 1500. Ay, el paciente es trocho hipovolémico, pero no sangra. No sabemos por qué. Porque tienes una fractura a nivel de fémur que no la has podido controlar y no sabes a dónde está yendo el sangrado y no tenemos forma. ¿Cuál sería lo que le tenemos que colocar a ese paciente como fármaco? Listerio. Mira, ha sido transmesánico. Aquí la gente se mete profundo en el tema. Qué bueno que lo escucho decir eso. Por ahorita teníamos una discusión muy pequeñita por ahí con un amigo, un colega, me decía, sí, usamos esos fármacos, pero la norma 051 no lo autoriza, porque está obsoleta desde el 2006 y todavía no ha sido mejorada. Mientras que no mejoremos la norma, vamos a seguir dejando matar pacientes y morir pacientes de nuestras unidades. Una fractura abierta, pérdida de sangre entre 1000 y 2500. Hablamos la peor de todas, de cadera. ¿Cuánto me pierde cadera? 1500 a 3000. Pobre paciente, y no sabemos por dónde está la sangre todavía. Pero agarramos por una pierna, agarramos por la otra, por los brazos, los jalamos y lo montamos y lo tiramos en la FELS, sin criterio. Nos falta mucho criterio en trauma para manejar a un paciente. Porque una mala condición, ¿qué hacemos con el paciente? Lo perjudicamos. Y lo vamos a llevar a acelerar el proceso. Ah, pero espérense, el paciente tenía fractura de cadera, perdón. Vámonos a 120 para llegar rápido al hospital porque son las 3 de la mañana. ¿Cómo llegó ese paciente? Llegó para entregarle otro servicio que no es del trauma. ¿Listos? ¿Qué más queremos ver acá? Listo, entonces hablamos más que todo lo que son víctimas múltiples. Entonces tenemos que manejar algo básico, un algoritmo STAR. ¿Ok? Eso tenemos que hacer así como el ABC de nosotros. Tenemos que saber que una proporción diagnóstico del 40-95% es para rojo. Tenemos que una precisión diagnóstica del 45 al 87%, lo podemos manejar en amarillo. O en verde, que es una prioridad entre 70 y 94%, y negro 58 a 98. Este es el que tienen que conocer todos. Los que han hecho de repente la oportunidad de un PHTLS a nivel de actualización 10 de NAEM, ya saben que aquí agregamos un color más. ¿Cuál fue el color que se ha agregado? Para el pH, no para todos. El gris, ¿para qué nos sirve el gris? Justamente para no decir que el paciente se está muriendo, lo dejamos en expectante. Porque yo tengo que darle prioridad. Que es duro decir a un paciente, agonizando, no, déjalo ahí porque se está muriendo. No, está expectante. Es mucho más elegante decirlo y tenemos mejor criterio para manejar la infusión al momento de sacar al paciente del sitio. Porque muchas veces el expectante lo confundimos con un rojo, corremos 3 cuadras y el paciente falleció. Y hemos perdido un recurso, ambulancia, tiempo, cuando un paciente de verdad necesitaba. Entonces hay criterios de edad, hay criterios de lesiones, hay criterios todo que tenemos que manejar. ¿Ok? ¿Qué más podemos manejar acá? Bueno, el síndrome comportamental por aplastamiento. ¿Ese es qué? ¿El enemigo silencioso? Claro que sí, es un enemigo silencioso. ¿Eso puede pasar en cualquier sitio? Sí, puede pasar en cualquier sitio. Ha pasado aquí en construcciones, movimientos de construcciones profundas para nuevos edificios, y que todo se queda callado, pero sí pasa diariamente, lamentablemente. Y ese paciente que queda aplastado entre una cantidad de tierra, ¿qué pasa con ese paciente? Hay pacientes que se ha tenido que, criterio médico, amputar la pierna en el mismo sitio y sacar al paciente porque no hay forma de sacar la parte que está perjudicando a ese miembro afectado en ese momento. Entonces son estas condiciones que tenemos que tener el punto crítico de liberación. ¿Cuál es el punto crítico de liberación? Cuando libero sangre que ya lamentablemente no está oxigenada, no tiene nutrientes, sangre muerta. Pero esa viene alta ¿en qué? En calcio, viene alta en otras condiciones que cuando tiene contacto con, que puede producir, lo dijimos hace ratico, un infarto fulminante del paciente. Y fue no porque el órgano estaba dañado o el músculo cardíaco, sino fue por la condición que vino y mi paciente empezó a presentar una perfusión. Y hablamos de la liberación de compresión, hipovolemia, hipercalemia y acidosis metabólica. ¿Ok? Un enemigo que tenemos todo el tiempo cerca. Este enemigo lo pudiéramos ver si usáramos un bloqueo manual de sangrado con un torniquete. Sí, sí lo podemos ver. Pero ¿qué prefieren ver ustedes? ¿Un paciente muerto o un paciente con un torniquete colocado?
¿O son los que dicen que es la última opción que se usa? Es la primera, ¿verdad? Muchos todavía están dudando por ello, las caras de preocupación. Siempre les han dicho, es lo último que se usa. Más bien esa es su tarjeta de presentación, eso es lo primero que se usa. No importa, ahora fue cuánto tiempo, 6 horas, está permitido por la norma, pero sabemos qué es lo que va a pasar con el paciente. Y eso se puede hacer una liberación quirúrgica, sí, se hace allá, ellos se van a saber cómo manejar al paciente, van a empezar a colocar condiciones para que el paciente no genere un efecto secundario como tal. Entonces, es una secuencia masiva de líquidos, la hipercalemia es justamente la liberación abrupta de potasio, intraoculación, torrente sanguíneo, y la acidosis metabólica, una caída drástica del pH sanguíneo a niveles incompatibles con calidad de vida, que mi paciente puede entrar a un shock severo inmediatamente. De ahí vemos más que todo la intervención de la preliberación con las normas ISARAC, ¿ok? Hablamos la parte de respondedores, que son las reglas de oro, más que todo para el rescate. Establecer un acceso intravenoso, administrar fluidos antes de retirar la carga compresiva. Lo dicen las reglas ISARAC. Lo que son de rescate a nivel ISARAC tienen que haber leído esto solamente. No solamente el uso de un spray para marcar la pared y en donde vamos a reventar, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? Mis rutas de acceso, periférico, intraóseo y más que todo venodicción. O hablamos más que todo de una estrategia hídrica, manejar el tipo de fluido, volumen, si es adulto, más que todo el objetivo, y manejar fármacos que se vienen de la mano. Fármacos que son de acción críticas aprobadas y fármacos que son contraindicación. Tenemos entonces un bicarbonato sódico, hablamos de una analgesia potente, hablamos de unos antibióticos de amplio espectro y hablamos más que todo de un antídoto de que hipercalemia. Cosas que incumplimos nosotros, le colocamos a un paciente un AINES. Porque es lo que tenemos en nuestra maleta, es lo que nos dice la norma 051. Cloruro, bueno, ¿qué es lo que le colocamos? Pásale solución porque el paciente se está desangrando, le estamos lavando la sangre y estamos matando al paciente literalmente. ¿Ok? Hay una cosa que se llama reposición PERMI. ¿Y qué es eso? ¿Le tengo que pedir permiso para reponer? Entonces yo tengo que empezar a manejar funciones vitales o signos vitales, mi presión arterial. Si el paciente cae por debajo de 90, ahí empiezo a hacer reposición permisible en bolos de 250 ml. Y cuando el vuelo logre que ese paciente llegue otra vez a 250 ml, paro. Adolfo, baja otra vez a los 10 minutos, vuelve a caer, 250, volvemos a recuperar. Ahorita la norma nos está diciendo que subamos a 100, pero 90 es aceptable, paramos otra vez. Lo que estamos buscando es de mantener una presión ante la hipotensión por pérdida de sangre. Y el paciente va a llegar a un centro, estamos en Lima, estamos a 20, 25, 30, 45 minutos de un hospital especializado. ¿Va a llegar el paciente con vida? Claro que el paciente llega con vida. ¿Hizo falta pasarle 2 vías de 14 y pasarle 2000 ml de líquido? Le pasan Ringer a chorro y el paciente termina muriendo por la cantidad de líquido, porque el Ringer también tiene su efecto secundario. O sea, tenemos que pensar siempre en esa parte del paciente. Bueno, parte de los criterios, hablamos que justamente los problemas históricos, hablan de una propuesta, justamente la FMT, ¿okay? La Foreign Medical Training, el equipo médico extranjero. ¿Qué va a pasar? Ellos llegamos a un sitio y tenemos que cumplir una norma. Un ejemplo, se fueron ahorita los amigos, los bomberos de Perú, se fueron a Venezuela. ¿Y ellos con qué normas van a trabajar allá y con qué procedimientos van a trabajar allá? Con lo que ya han aprendido aquí. Pero de repente se consigue unos chacales allá. Y le van a decir, amigos, eso no es así. Ya eso cambió. Y ahí es cuando ojalá me voy a pedir que me reunimos con ellos, porque sé quién es el comandante a cargo del caso, cuando llamó, y vamos a tratar de decir cuál fue la experiencia. Vamos a tener ese foro con ellos. Díganos cuál fue su experiencia en el sitio. Y cada país va a tener una experiencia diferente, porque manejan protocolos no universales, lamentablemente. Pero países que sí están bien culturizados, como decía Eric, y estamos manejando lo que es un procedimiento de formación de paramédicos prehospitalarios, manejamos el mismo mito y manejamos el mismo procedimiento. El problema es que mientras que sigamos con mitos no hay realidades y los pacientes lamentablemente siguen fallando. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, se está sacando la pila. Bueno, la arquitectura y la capacidad de la FMT, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, hablamos de una atención ambulatoria que se puede manejar netamente en sitios. Vemos una parte quirúrgica de emergencia. ¿Dónde sería esa quirúrgica? ¿En la clínica, en el hospital o en dónde? En situs, porque se arman hospitales de campaña. Porque usted está en una zona de desastre. Para salir de ahí, bueno, sabrá cómo ir a salir. Pero un helicóptero que llegue,
Va a pasar las horas que cuando el paciente se hace una operación in situ, se hace una parte de amputación traumática, se retira todo el área completa, manejamos el paciente, garantizamos vida del paciente para que pueda llegar a cualquier sitio. Y tenemos una atención de referencia. Capacidad, bueno, parte reconstructiva, bueno, ahí viene la parte buena. El paciente va a tener calidad de vida, va a tener prótesis, va a tener todo lo demás, pero la va a tener. El problema es que en la casa no lo van a estar llorando porque no existe. Más bien lo van a querer más porque ahora va a ser un elemento que se vuelve a integrar a la sociedad después de haber pasado, lamentablemente, un accidente. Referencias de capacidades de autorizaciones de despliegue, bueno, hablamos más que todo lo que son las células especiales opcionales, las autorizaciones de soberanía en despliegue. Aquí es donde se pide que todos entren en el mismo conjunto. ¿Ok? Por lo menos cuando me tocó estar en la Fuerza de Tarea Simón Bolívar, nos mandaban de repente a República Dominicana y wow, nos mandaban a Haití, wow, ¿y qué pasó acá? Cambian los procedimientos. Pero intentábamos mantener un estándar y sí respetábamos los estándares y los pacientes sí se sacaban. Eran 3, 4, 7, 8, 24 horas para sacar un paciente de un sitio. ¿Por qué trabajan lento? Ojalá fuera tan fácil levantar toda esta cantidad de toneladas de concreto con una mano, porque ni siquiera maquinaria puedes meter en el sitio. Entonces sí, ojo, hay que responder más que todo a los estándares del sitio. ¿Ok? Y bueno, tenemos una asignación operativa, lo que se llama el hilo conductor de la supervivencia. Nivel 3, el equipo global de despliegue. Hablamos de nivel 2, que son los rescatistas de la zona 0. Y tenemos el nivel 1, que son los paramédicos en escena local. ¿Quiénes llegan primero al sitio? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Nivel 1, chicos. Son la primera respuesta que tenemos. ¿Y quién llega después? Nivel 2. Porque son las partes especializadas que van llegando los rescatistas a la zona 0, que se empieza a trabajar. Y después tenemos, como está pasando ahorita en Venezuela, el nivel 3 que está llegando a las 48, 72 horas post, pero sí, todavía hay esperanza de vida. Mientras que haya un poco de agua, de repente las personas nunca nos dicen, a la hora de un sismo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos dicen el famoso triángulo, nos dicen punto, ¿dónde tenemos que ir? A los baños, zonas donde hay agua reservaria, zonas donde tú sepas que por lo menos vas a tener agua para 24 o 48 horas en caso de, porque ni siquiera te dio chance de llegar a la mochila de emergencia. Pero entonces son conductos naturales, conductos donde hay tuberías, donde puedes transmitir ruido. La mayoría de los baños tienen ventanas de desahogo, algunos, otros ya no, pero tienen conductos de ventilación, el cual también nos permite trabajar con los pacientes. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por acá tenemos una. La pregunta es básicamente, hablaste de un tema de farmacología en el situs. Ahora, esa farmacología como tal debe ser antes, en el momento o después ya del paciente ya, en este caso, extraído. Excelente pregunta. Gracias. Bien, ¿cuándo empezamos nosotros a aplicar la farmacología? In situ. Para un ácido tranexánico, lo único que tengo son las primeras 3 horas para colocar los efectivos. Después de 3 horas ni se molesta en colocarlo. Ah, pero espérense, hay un caso diferente. El paciente tiene un síndrome de compartimiento. Vamos a activar un sangrado. Entonces, cuidado con la parte de reversión, bloqueo, y si hace falta lo podemos poner. Pero lo recomendable son las primeras 3 horas. ¿Cuándo vamos a empezar a manejar bicarbonato? ¿Cuándo vamos a empezar a manejar todo? Antes de sacar el paciente, porque tenemos que empezar a estabilizar lo que tiene un litro retenido. Puede tener mucho más, mucho menos de la zona de bloqueo hacia adelante. Si cuando ese manantial empieza a subir, ¿qué tengo que hacer? Tener preparada mi cancha para recibir toda esa sangre y empezar a manejar los niveles para que mi paciente en el momento no tenga otra complicación más. Porque ojo, no solamente los cambios que pueden venir de carga sanguínea, tenemos otros cargos más. ¿Cuáles son? Vienen coágulos, esos coágulos ¿para dónde se van? Y si el paciente me hace un embolismo in situ, si yo tengo que prevenir la parte coagulatoria, tengo que prevenir la parte de compresión, tengo que ver los niveles de toxina a nivel de sangre, porque está empezando en acidosis, está empezando a entrar un triángulo, y manejarlo. La recomendación, por eso es que hay un equipo, vuelvo a lo mismo, prehospitalario, paramédico de rescate, que son los que tienen que entrar al área afectada cuando se autoriza por los rescatistas. Ahí es donde tú tienes que trabajar oxigenación, trabajar el paciente de ventilación, compensación, farmacología antes de. ¿Cuándo lo sacan? No sabemos. Pero el paciente hay que mantenerlo compensado hasta que dé luz verde
o digan, retírense. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí, ¿qué tal? Buenas. En el tema de pérdida de sangre, el expansor plasmático se efectúa en el momento o cuando se hace el traslado. Ok, ¿qué es lo que vamos a pasar? Volvimos. Cuando queremos trabajar al paciente empezamos a trabajar in situ. ¿Ok? En el traslado vamos a llevar el tratamiento para ir manteniendo al paciente. Pero la primera actuación es en la zona. Si no lo trabajamos de repente, vamos a hacer como hacíamos hace, no sé, X tiempo, para no quedar el número. ¿Y qué hacíamos? Sacamos el paciente, listo, le sacaron el árbol al paciente de las piernas, jala, lo montan en la camilla, montan en la felcha, vete. Y al rato el paciente empezaba a tener un cambio de coloración, estoy entrando en taquicardia, me está faltando el aire, no veo al paciente. Güey, ¿qué pasó acá? Acabas de liberar, el paciente ya estuvo más de 1 hora, 45 minutos con sangre retenida, que no había circulación. ¿A dónde se fue toda esa sangre? Cardíaco, embolismo, empezó a distribuirse por 2 lados. Y si el paciente ya tenía problemas, porque no conocemos al paciente qué patología tenga, de repente el paciente tiene problemas de coagulación o tiene problemas coagulatorios fuertes y también pudo haber llegado acá arriba y estamos generando un evento sin saberlo. Son muchas sorpresas que tenemos que tirar todas las cartas en la mesa y esperar algo que empezamos a compensar. Glucosa, tenemos que empezar a compensar presión, más que todo arterial del paciente, con condición líquido, tomar las condiciones para que algo que coagule y ahí mantenerlos con todas las cosas. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Listos. Ajá, por acá tengo una pregunta. ¿A partir de cuánto tiempo que haya pasado con el aplastamiento se debe considerar el síndrome compartimental? El síndrome compartimentario va a empezar desde el momento ya a partir de la hora. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un síndrome de compartimento cuando colocamos un torniquete. A ver, ¿quién jugó aquí el jueguito de la liga en el dedo? Yo siempre doy ese ejemplo. ¿Nadie lo jugó? Hoy no tuve una infancia, en serio. ¿Y el dedo en cuánto tiempo cambiaba de color? Al rato, se ponía frío y blanco y todo. Ahora imagínense este paciente con un peso, con una condición donde estamos apretando vascular, muscular y estamos haciendo un daño hasta nervioso. Ahora, mi paciente, cuando lo hacemos la comparación, ya el paciente pasado 1 hora es un síndrome de compartimiento. Cuando voy a liberar va a ser una sangre que no subió y es una sangre que se ha perdido oxígeno, ha perdido nutrientes y literalmente está muriendo. Y se va a quedar en el cuerpo del paciente, pero inmediatamente tenemos que tomar la acción. Algunas veces se dice, tengo que esperar un desastre para un síndrome compartimentario. No, lo vemos en los accidentes automovilísticos. Un autobús del Metropolitano. Media hora para retirar a un paciente que una pierna está aplastada por un equipo, tenemos que contar con un síndrome de compartimiento. ¿Cómo hacen ustedes para retirar al paciente ante eso? Generamos un bloqueo superior, anulamos y mantenemos el bloqueo aislado y se saca el paciente. ¿Y con qué lo bloquean? Con un torniquete. Algo que es tan simple de cargarlo encima. Y que generamos que no se me regrese, y eso a nivel hospitalero que resuelvan ellos. Para eso están los máximos ahí en vascular y todo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? Ninguna. Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño break para que puedan ir a los servicios, tomar agüita y comer algo. Por aquí tengo una pregunta y no lo voy a dejar con la mano adelantada. Ya va a llegar el micrófono por allá. Con respecto al traslado, por ejemplo, tengo un paciente con síndrome compartimental, ¿ya? Y lo tengo que evacuar, ya han pasado 3 horas, hago la intervención in situ, ya con ácido tranexaménico. Ácido tranexámico, ATX. Entonces, ahí traslado a mi paciente echado, sentado, no sería la... ¿Tiene problemas respiratorios? ¿Dónde está la lesión? No. Fueron las lesiones de pierna, te lo voy a poner fácil. Para prevenir estas complicaciones, ¿no? De que pueda el traslado no es el adecuado, la carrera, no el kilometraje. Claro. Entonces ahí para prevenir, ¿no? Pienso que podría ser sentado. Lo primero que tienes que hacer sentado, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Hubo compresión torácica? ¿Sospechamos que haya una lesión que puede ser una motora? Sí, vamos a colocarlo sentado, semisentado, semifowler. ¿Qué más puedo sospechar? Cardíaco, vamos a poner semifowler para bajar un poco la presión. Pero el resto del paciente tiene que ir horizontal completamente hasta que discriminemos cualquier lesión. Y lo principal, la velocidad. La ambulancia no debe pasar de 60 km por hora.
contra mayor velocidad, le estamos haciendo daño al paciente. Algunas veces nos preguntan, y a mí me lo dicen muchos pilotos que trabajan conmigo y actualmente hicieron su certificación EWOS, que ahora entienden qué fue lo que pasó, y ahora entendían porque uno era fastidioso, y dicen, ahora entiendo por qué tenemos que ir a 60. Y le hice la prueba con un paciente cardio, le dio un infarto hacia la parte de Coyique, y había que traerlo al centro de Lima. Me dice, ojo, ¿por dónde vamos? Yo, vía metropolitana, se va sin sirena, solamente luces encendidas y te vas a 50 kilómetros por hora. No llegamos nunca. ¿Estás apurado? Yo no. Se verificó monitoreo, venía estable, el paciente llegó en muy buenas condiciones, fue entregado a los 45 minutos del primer infarto, y cuando le evaluaron al médico dice, ¿y desde cuándo es esto? Yo, hace 45 minutos, doctor, le dio un infarto. Pero imposible, viene demasiado estable. Le voy a decir por qué no veníamos corriendo. Miren el secreto tan bonito. Pero si yo digo, paciente infartado, corre que se nos vuelve a morir, claro, le va a dar otro infarto en la ambulancia. Porque el paciente frena y acelera, igual que en la ambulancia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Listos. Bueno, chicos, un placer, de verdad. Y bueno, los invitamos a un receso y volvemos nuevamente, que todavía esto se va a poner bueno.